El Fútbol Emotion ha ofrecido su nueva temporada a la Virgen del Pilar y le ha pedido su amparo para todo el año. Tras la entrega de las flores y la posterior foto a la salida de la basílica, el Ayuntamiento de la ciudad les ha abierto las puertas. Cristina García, concejala de Deportes, les ha dejado claro que tienen todo el apoyo del consistorio. Nosotros estaremos ahí para lo que necesitéis, que el Ayuntamiento es muy consciente y responsable con la aportación a los clubes de élite, que queremos que sigáis trasladando la imagen de Zaragoza por toda España y sobre todo que sea una temporada pues lo mejor posible y sobre todo que estemos mitad de tabla para arriba. Arturo Santamaría, entrenador y exjugador del equipo, ha mostrado la ilusión del conjunto por cuajar una gran temporada. No ha renegado de ninguna aspiración y tiene claro que la hinchada tiene que disfrutar con el Fútbol Emotion. Queremos ser ambiciosos y estar siempre en la zona de privilegio, ¿no? Luego disputar la Copa de España y los peleos por el título y sobre todo que la gente que venga al siglo XXI se divierta y seguro que salimos contentos todos. El conjunto zaragozano se enfrentará este viernes al Peñíscola ante su afición en el pabellón siglo XXI. Un buen comienzo de temporada cargaría de moral el corazón de todos los jugadores.